Listo. Bueno, ayer comenzamos a hablar sobre los casos especiales de las ecuaciones lineales de primer orden, como la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Y después de eso, la ecuación de Riccati, ¿cierto? Hicimos varios ejemplos respecto a eso. Y luego vimos lo que era una ecuación diferencial lineal de segundo orden, ¿cierto? Que podía ser homogénea o no homogénea dependiendo de este f de x. Si este f de x era igual a 0, era homogénea, y si era distinto de 0, era no homogénea. Vimos que podíamos escribir una ecuación diferencial en base a un operador diferencial, ¿cierto? También vimos que la combinación lineal de soluciones particulares de una ecuación diferencial de segundo orden también es una solución, a la cual le llamamos solución general de la ecuación, ¿cierto? Combinación lineal significaba que a cada una de las soluciones se le multiplica por una constante y se suma. Y lo importante es que estas dos soluciones tenían que ser linealmente independientes. Eso significaba que teníamos que buscar alguna alternativa para poder determinarlo, y para eso existe el Wronskiano, ¿cierto? Que el Wronskiano es una determinante de funciones, donde la primera fila es la función, la segunda fila van las derivadas de las funciones, y así las segundas derivadas hacia abajo. En el caso de dos soluciones que son funciones en el fondo, para determinar el Wronskiano, ¿cierto? Y si el Wronskiano me da distinto de 0, entonces yo puedo asumir que las soluciones son linealmente independientes. Entonces vimos el ejemplo de uno de los Wronskianos y después hicimos el otro. Bueno, ¿es posible encontrar una solución a una EDO lineal de segundo orden solo por inspección? O sea, así como al ojo. La verdad es que se puede, ¿ya? No siempre es así, o sea, igual depende de la ecuación diferencial, pero hay ecuaciones diferenciales en que yo la miro y uno dice, sí, puede ser. Por ejemplo, esta primera ecuación dice i2' más 9i igual a 0. Entonces, por simple inspección, ¿cierto? Yo puedo tratar de buscar una función cuya segunda derivada me dé 0. De tal manera que solamente me quede el 9i igual a 0. Y de ser así, entonces voy a ser capaz de encontrar la solución. ¿Qué pasó? ¿Alguien habló? ¿No? ¿O me están penando? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Entonces, en este caso, la inspección estaría en el hecho de que si la segunda derivada de la función o de la solución que estoy buscando fuera 0, entonces me quedaría una función simple, pues 9 igual a 0, y encontraría el tiro quién es i. Yo sé que i2' es igual a 0. O sea, eso es lo que estoy suponiendo. Eso es lo que quiero encontrar, ¿cierto? Si i2' es igual a 0, significa que i' tiene que ser una constante, ¿cierto? Para que su segunda derivada me dé 0. Y si i' es constante, significa que esta viene de la ecuación de una recta de la forma cx más a. Entonces, si yo, por ejemplo, esta solución, yo la reemplazara acá en esta ecuación, sé que la segunda derivada me va a dar 0, sé que y es cx más a multiplicada por 9, ahí hay un error, igualado a 0. Entonces, para que me dé 0, la única solución es que el c sea 0 y el a sea 0. Eso significa que una solución rápida, digamos, de esta ecuación sería igual a 0 como solución. Si tuviéramos, por ejemplo, la ecuación i2' más 9i igual a 4. Si usamos la misma idea en suponer que la segunda derivada me da 0, eso significa que mi solución sería de la forma i igual a cx más a. Entonces, si yo reemplazo acá, el i2' se va a hacer 0, el i sería cx más a igual a 4, ¿cierto? Eso significa que me va a quedar 9cx más 9a igual a 4. Y para que estas dos expresiones sean iguales, lo del lado derecho con lo del lado izquierdo, entonces si ustedes se dan cuenta, lo del lado derecho no tiene x. Eso significa que lo que acompaña al término con x tendría que ser 0. Por lo tanto, en este caso, c sería 0. Y en el caso del 9a, el 9a me debería dar 4. Por lo tanto, el a vale 4/9.
Eso significa que la solución para una solución, o una de las soluciones de esta ecuación, podría ser la ecuación y igual a 4/9, y de esa manera tengo una solución por inspección. ¿Qué pasaría si tuviera, por ejemplo, y2' más 9x, la misma, igual a x más 3? Entonces, en este caso, yo estoy supongando que el i2' vale 0, ¿cierto? Por eso no aparece. Después tengo 9i, que ya sé que es 9cx más 9a, ¿cierto? Igual a x más 3. Entonces, para que estos dos polinomios sean iguales, lo que acompaña el x a un lado tiene que ser lo mismo que acompaña el x al otro lado. O sea que en el fondo 9c tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, c es 1/9. Y el término independiente de un lado debería ser el mismo término independiente del otro lado. Entonces 9a es igual a 3. Por ende, el a sería 1/3. Por lo tanto, una de las soluciones de esta ecuación podría ser y igual a x9 más 1/3. Y es solución porque satisface dicha ecuación. Este método se llama el método por inspección. Como les dije, no siempre funciona, pero nos ayuda en algo. ¿Cómo sería esta última? ¿Qué pasó? ¿Alguien habló? Bien, ¿cómo sería la última? Ay, no se quiere salir. Bueno, en este caso nos están diciendo lo siguiente. Nos están diciendo, pues, nos están diciendo que hay que encontrar una solución por inspección de la ecuación i2' menos 2i igual a 3x más 1. ¿Cierto? Entonces nosotros dijimos que de acá podríamos suponer que el i2' fuera 0. De lo cual entonces nos quedaría i igual a cx más a. Entonces si yo esto lo reemplazo acá, voy a tener que el i2' va a ser 0. Voy a tener menos 2 por i, que va a ser cx más a, igual a 3x más 1. O sea, voy a tener menos cx, o sea, menos 2cx menos 2a igual a 3x más 1. Entonces, claramente, el menos 2c debería valer 3, ¿cierto? Y el menos 2a, el menos 2a debería valer 1. Entonces, menos 2a igual a 1 significa que a debería ser el menos 1/2. Y menos 2c igual a 3 significa que el c debería ser algo así como menos 3/2. Por lo tanto, una solución de esto sería el menos 3/2 x menos 1/2. Y ahí encontré una solución por simple inspección. ¿Se entiende cómo se encuentran soluciones por inspección solamente? Por acá sí, profe. Pero una consulta. La función original que vamos a tener que ocupar siempre va a ser como una recta, como cx más. No necesariamente. No necesariamente. Por eso es por inspección. Es como ir analizando situaciones. ¿Sí? Bien. Pero en todo caso, no lo vamos a ocupar mucho, ¿sí? Más que nada como para que sepan que podrían encontrar una solución así como tanteando el terreno. Bueno, existe una forma de tener una ecuación, en este caso de segundo orden, y reducirla a una ecuación de primer orden. Este método se llama el método de reducción de órdenes o el método de Abel. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Yo tengo esta ecuación que tengo acá, i2' más p de x por y' más q de x por y igual a 0. ¿Ya? Una ecuación lineal de segundo orden homogénea. ¿Ya? E i1 de x es una solución conocida. O sea que i1 de x es una solución de esta ecuación diferencial homogénea que está acá.
Entonces lo que vamos a definir, así como en el caso de Riccati cuando definíamos I como Z más I1, aquí vamos a definir I como U por I1, donde U es la función que nosotros queremos encontrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este I, lo vamos a derivar, entonces aquí me queda la derivada de un producto. Derivar el primero por el segundo, vamos a derivar el segundo por el primero, que está acá. Después lo vamos a volver a derivar esto que está acá, quedando esta expresión que está acá. Lo vamos a reemplazar en la ecuación de arriba, ¿ya? No se lo puedo explicar así como con detalle, porque en realidad lo que me interesa es el resultado acá, ¿ya? Y de acá entonces nos va a quedar esta ecuación. Nos va a quedar la ecuación I1 por U2' más U' por 2I'1 más PI1 igual a 0. ¿Ya? Después de hacer todo ese arreglo algebraico va a quedar eso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a decir que W es U'. Por lo tanto, W' es U2'. Entonces, cuando yo reemplace acá, tengo I1 y el U2' ahora se va a transformar en W'. Y el U' se va a transformar en W. Entonces, si se dan cuenta, esta ecuación se transformó en una ecuación diferencial de primer orden y bajó de grado. Yo de acá, lo que puedo hacer ahora es resolverla. Entonces, ¿cómo la voy a resolver? El W' lo voy a escribir como WA de X, el 2I' lo voy a dejar ahí y el PI1W lo voy a pasar restando al otro lado. Luego voy a multiplicar todo por D de X partido por I1W para que aquí me quede W partido en W más 2I1' partido en I1 por DX igual a menos P de X. Voy a integrar todo esto y me va a quedar esa expresión que está ahí. ¿Ya? Logaritmo natural de W, que sale del de W partido en W. El logaritmo natural de I1 al cuadrado, que es de donde viene esa expresión que acompaña el dx. Y como una suma se transforma en el logaritmo natural de una multiplicación, igual a menos la integral de P de X más C. ¿Cierto? De acá yo puedo escribir el W con el I1 cuadrado, ¿cierto? Como C1 por E elevado a menos la integral de P de X. Y ahora, si quiero despejar el W, el I1 cuadrado pasa dividiendo, pero como el W es el U', entonces lo que voy a hacer ahora es volver a integrar y me queda esta solución que está. Lo que vamos a hacer nosotros es simplificar esta fórmula y vamos a utilizarla cuando C2 vale 0 y cuando C1 vale 1. Quedando esta fórmula de acá. ¿Ya? U es igual a esta integral. ¿Ya? Por lo tanto, una solución de esta ecuación diferencial sería I1 integral de E elevado a menos integral de P de X partido por I1 cuadrado de X. Ahora ustedes me preguntan, profe, ¿para qué sirve eso? Simple. Porque si yo conozco una de las soluciones de esta ecuación homogénea de segundo orden, gracias a esta fórmula soy capaz de conocer la otra solución que necesito encontrar. ¿Ya? Para eso me ayuda la reducción de orden, para poder encontrar la otra solución que me falta. Porque en este tipo de ejercicios yo lo que les voy a dar es una de las soluciones y la ecuación. Entonces usted lo que tiene que hacer ahora es encontrar o hallar la otra solución. Como por ejemplo, acá. Profe, Dígame. en la anterior diapositiva, ahí, en la parte donde dice hacemos que W valga U derivada y W derivada valga U doble derivada, en la parte de la flechita ahí, ¿por qué el W no multiplica el 2 y 1 derivado? ¿Por qué el W no multiplica el 2 y 1 derivado? Porque acá dice U' factor de 2 y 1'. Ah, porque no está escrito acá abajo. Me falta el Ajá. W. Falta el W. Ay. Sí, Ay. falta el W. Ya, eso lo voy a corregir después. Gracias por la acotación. Bien. Entonces acá dice, dado I1 igual a E elevado a X, dice, determina la otra solución de, y me dan esta ecuación homogénea. I2' menos I igual a 0. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer de acá? Identificar quién es el P de X. ¿Ya? En este caso, si ustedes miran bien, el P de X es el que acompaña al I'. Y acá, como no hay I', entonces yo voy a suponer que el P de X es 0. Después voy a escribir la ecuación. La ecuación dice que la otra solución es, primero la solución que me dan, el I1, que en este caso es E elevado a X.
por la integral. Después viene e elevado a menos la integral de p de x. E elevado a menos la integral de p de x, que en este caso es 0. Partido por el i1 al cuadrado. O sea, en este caso, el e elevado a x al cuadrado, que son e elevado a 2x. Entonces, acá tengo e elevado a 0, porque la integral de 0 es 0, ¿cierto? Entonces, e elevado a 0 es 1. El e elevado a 2x sube como e elevado a menos 2x. La integral de e elevado a menos 2x es e elevado a menos 2x partido por menos 2, sin contabilizar ningún tipo de constante. Y cuando yo multiplique e elevado a x con e elevado a menos 2x, me va a dar e elevado a menos x. Por lo tanto, me queda menos 1/2 e elevado a menos x. Eso significa que esta es la otra solución. Y como nosotros sabemos, la solución general de una ecuación diferencial de segundo orden es la combinación lineal de sus dos soluciones. O sea, C1 por e elevado a x más C2 por menos 1/2 e elevado a menos x. Por eso quedan menos C2 medios por e elevado a menos x. O sea, con una ecuación, con una solución, pude encontrar la otra solución. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Ya. El único que me responde me voy a sentir bien. Bien. ¿Qué quiero que hagan? Quiero que anoten esta fórmula. I igual a I1, integral de e elevado a menos la integral de p de x partido en I1 al cuadrado de x. Un minuto para que la tengan anotada, desde ahora ya. ¿Ya copiaron? Sí. Sí, profe. Ya. Entonces ahora, ahí tienen el I1. Entonces con esto encuentran el I2 y luego escriban la solución general. 5 minutos para ello. Desde ahora ya.
Profe, ¿cuál era la respuesta que salía ahí? Ya, profe, gracias. Bien, ¿les dio la solución? Sí, ¿O profe. todavía? No, sí, sí me da. Bien. Vamos a revisar entonces. ¿Al resto le dio? Sí, es que está presente. A mí no, profe. Ya, revisémoslo entonces. Dice, primero que todo, ¿quién es P de X? Entonces dijimos que P de X es el que acompaña al I'. Ese es P de X. Entonces, esta es la fórmula. ¿Quién es I1? X cuadrado. Integral de E elevado a menos la integral de P de X, que es menos 3 partido por X de X. Partido por I1 al cuadrado. O sea, X cuadrado al cuadrado es X elevado a 4 de X. Entonces tenemos X cuadrado, integral, E elevado a, menos con menos se van, aquí me queda 3, y la integral de dx partido por x, que es el logaritmo natural de x, partido en x elevado a 4 de x. Entonces ahora tenemos x cuadrado integral, este 3 sube como exponente, entonces me queda e elevado al logaritmo natural de x cubo, partido por x elevado a 4. Esto me queda como x elevado a 3 partido por x elevado a 4 de x. Se simplifica con él, quedaría 1 partido por x y eso es logaritmo natural de x. Por lo tanto, la solución es la combinación lineal de él con él. O sea, C1 por x cuadrado más C2 por x cuadrado logaritmo natural de x. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. Ya, perfecto. Tiri, 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 tiri. Bien, chiquillos. Ecuación lineal de segundo orden, pero con coeficientes constantes. Uy, aquí esta parte es entretenida y me atrevería a decir que es fácil, ya, bastante más fácil. Una ecuación lineal de segundo orden, homogénea, es porque tengo una ecuación que tiene I2', I', está igualado a 0, pero lo más curioso es que tengo coeficientes constantes. Eso significa que el que acompaña el I2' es una constante, el que acompaña el I' es una constante y el que acompaña el I es una constante. O sea, números. ¿Sí? Lo que queremos hacer es hallar el tipo de solución que tiene esta ecuación diferencial. Para ello, vamos a considerar un tipo de solución particular asociado a una exponencial. Entonces vamos a suponer que la solución de esta ecuación diferencial es de la forma e elevado a mx. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esa ecuación en esta ecuación diferencial. O sea, esta solución en esta ecuación diferencial. Entonces tengo a por i2'. Eso significa que el e lo tuve que derivar dos veces. Su derivada dos veces me va a quedar m cuadrado por e elevado a mx. Más. Aquí dice i'. Eso significa que el i lo tengo que derivar una vez. Por lo cual me va a quedar m e elevado a mx. Obviamente acompañado del m. Más c por i, que en este caso el i es e elevado a mx igual a 0. Como todos los términos tienen e elevado a mx, tengo e elevado a mx factor de am cuadrado más bm más c igual a 0.
Y la única forma de que esta ecuación me dé 0 es que el AM cuadrado más BM más C sea igual a 0. El A, el B y el C son números, y el M y el N es una variable numérica, no es una variable como funciona. Por lo tanto, esta ecuación se transformó en una picante ecuación de segundo grado. Y si yo encuentro las soluciones de M utilizando la ecuación de segundo grado, lo que encontré son dos valores de M para los cuales voy a tener dos soluciones de I y por lo tanto voy a encontrar la solución general. Entonces aquí lo peludo es encontrar los valores de M. Esta ecuación que está acá se llama ecuación característica. Fíjense que la ecuación característica se relaciona con la derivada. La segunda derivada es como si ahora yo escribiera un m cuadrado. La primera derivada es como si escribiera un m. Y la que no tiene derivada es como si el m valiera 1. ¿Ya? Entonces yo de esta ecuación ya no necesito hacer todo este choclo. Basta con que de esta ecuación puedo escribir directamente la ecuación característica, asumiendo que el m corresponde al exponente del e. O sea, e elevado a mx sería la solución. Como por ejemplo acá. Primer caso. Tengo la ecuación característica am cuadrado más bm más c igual a 0. Y ustedes saben que toda ecuación de segundo grado tiene una discriminante. La discriminante es b cuadrado menos 4c mayor que 0. Cuando esta discriminante era positiva, era porque yo tenía dos soluciones reales y distintas. ¿Cierto? Veamos cómo funciona esto. Tengo I2' más 3i' más 2 igual a 0 como ejemplo y necesito encontrar la solución de esa ecuación homogénea de coeficientes constantes. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a escribir su ecuación característica. Entonces, el I2' se va a transformar en un m cuadrado, el I' se va a transformar en un m y el I se va a transformar en un 1. Entonces me queda m cuadrado más 3m más 2 igual a 0. Métodos para resolver una ecuación de segundo grado, no creo que tenga que enseñársela. Ya se la saben de memoria. Pueden usar factorización, completación de cuadrados, fórmula. Yo en este caso factoricé m más 1 por m más 2 igual a 0. Eso significa que los valores de m son el menos 1 y el menos 2. ¿Qué representa el m? Por lo que vimos, el m representa una de las soluciones de la forma e elevado a mx. O sea, si m vale menos 1, la primera solución va a ser e elevado a menos x. Si m vale menos 2, la segunda solución da e elevado a menos 2x. ¿Sí? Y como ya sabemos, la solución general es simplemente la combinación lineal de estas dos soluciones. O sea, C1 por e elevado a menos x más C2 por e elevado a menos 2x. Y ahí tenemos la solución de la ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Es así de sencillo. Segundo caso. ¿Qué pasa cuando la discriminante es igual a 0? Cuando la discriminante es igual a 0, tengo raíces reales e iguales. Por ejemplo, I2' más 2i' más i igual a 0. Su ecuación característica es m cuadrado más 2m más 1 igual a 0. M cuadrado más 2m más 1 es m más 1 al cuadrado igual a 0, por lo tanto el m vale menos 1. Entonces con el m que valga menos 1 me da una solución porque es la misma para las dos. O sea, sería e elevado a menos x. Sin embargo, nosotros acabamos de ver que gracias a la reducción de orden puedo encontrar la segunda solución de una ecuación diferencial. Entonces, si yo ocupo la misma ecuación de la reducción de orden, en este caso aquí el p de x vale 2, entonces reemplazo en la fórmula que teníamos recién, y fíjense lo que me da. X por e elevado a menos x. Gracias a esta reducción de orden, yo puedo decirles que este factor que está acá, siempre va a ser x. Eso significa que, por ejemplo, si en la ecuación característica, en este caso que son raíces reales e iguales, me da que el m vale menos 2, entonces una solución es e elevado a menos 2x y la otra siempre va a ser x por e elevado a menos 2x. Si el m valiera 5, una solución va a ser
elevado a 5x y la otra va a ser x por elevado a 5x. Eso va a pasar única y exclusivamente cuando las soluciones sean reales e iguales. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Una combinación lineal de estas dos. O sea, C1 por elevado a menos x más C2 por x por elevado a menos x. ¿Se entendió? Profe, sí, profe, entonces, en ese caso, no tendríamos que aplicar la fórmula o igual, digamos, en una prueba nos pone un ejercicio de raíces. Ya no es necesario aplicarlo porque ya les expliqué que esto siempre va a ocurrir. Siempre va a ocurrir. O sea, siempre va a aparecer el x acompañado. ¿Ya? Entonces ya no es necesario. Aquí lo hice para que se dieran cuenta que efectivamente el x nace de hacer este show, digamos. Y por último tenemos el tercer caso. El tercer caso es cuando la ecuación característica, su discriminante me da negativa. Cuando yo tengo una discriminante negativa, recuerden que las raíces o las soluciones de la ecuación de segundo grado son raíces complejas y conjugadas. ¿Qué pasa en este caso? Por ejemplo, tengo i2' más i' más 2i igual a 0. Entonces su ecuación característica es m cuadrado más m más 2 igual a 0. Si ocupo la fórmula, aquí no la hice porque para qué, pero al ocupar la fórmula me da esta solución. Menos 1 más menos raíz de menos 7 partido en 2. Y la raíz de menos 7, ustedes deberían saber que es lo mismo que raíz de 7 por i. ¿Cierto? El menos 1, la raíz de menos 1 se transforma en una i. Por lo tanto, la solución va a ser C1 por e elevado a menos 1 más raíz de 7i partido por 2 más C2 por e elevado a, lo mismo, pero en vez del más, ocupo el menos. Y esa es la solución general. Sin embargo, existe una ecuación que se llama la ecuación de Euler. Euler dice que si yo tengo la expresión e elevado a i alfa, eso es lo mismo que el coseno de alfa más i veces el seno de alfa. ¿Ya? Entonces, yo lo que puedo hacer es que esta exponencial, por ejemplo, acá tengo menos 1 medio x más raíz de 7i medios x. Entonces, el e elevado a menos 1 medio x lo puedo dejar como la parte real y la parte imaginaria la puedo transformar usando esta forma. En este caso, ¿quién sería alfa? Todo, incluyendo el x, todo lo que acompaña al i. Acá hay un error, aquí no van las i por si acaso. Lo voy a cambiar al tiro de eso, si no se me va a olvidar. Aquí ya no, aquí dejan de ir las i, porque esa es la gracia, de hecho. Ya que está ahí para afuera, está ahí para afuera, está ahí para afuera, está ahí para afuera, para afuera, para afuera. Después, al hacer algún arreglo algebraico, podríamos determinar que esta ecuación tenga esta solución. ¿Ya? Porque aquí en el fondo, ¿qué es lo que hice? Junté los cosenos, después junté los senos y llegué a esta solución. Entonces, fíjense lo que ocurre acá. Cuando las raíces son complejas y conjugadas, hay una parte que es real y hay una parte que es imaginaria. La parte que es real se va a asociar al e elevado a ese número por x. Y la parte que es imaginaria se va a asociar a un coseno y la otra a un seno. Siempre va a ser así. ¿No? Por ejemplo, un ejemplo. Vamos a suponer que en la ecuación característica me da que el m es menos 2 más 5i, por dar un ejemplo. Entonces, ¿cómo yo traduzco la solución acá? Entonces tengo C1, el menos 2 me va a decir que voy a tener e elevado a menos 2x. Y el 5i va a decir que voy a tener un coseno de 5x. Más C2. El e elevado a menos 2 se mantiene, y si aquí ya ocupo el coseno, aquí voy a ocupar el seno de 5x. ¿Sí? De hecho, si el m fuera solamente 5i, o sea, si no tuviera parte real, entonces simplemente la solución sería C1 por el coseno de 5x más C2 por el seno de 5x. ¿Está?
O sea, el coseno y el seno está asociado a la parte imaginaria y las exponenciales están asociadas a la parte real del número. ¿Se entiende? Sí, profe, entonces, pero en la respuesta se va el i. Sí. Sí, pues ya no va el i. Bien, entonces ahora ustedes van a resolver esos 3 PBI. Lo que quiero de la 1 es que la resuelvan y yo después les explico cómo se resuelve el PBI. ¿Ya? Hágalo, tienen 2 minutos porque en realidad es re fácil. ¿Pudieron? Sí, profe, pero el i de x es igual a e elevado a mx, ¿no? Ajá. Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para resolver la ecuación? Escribir la ecuación característica, que en este caso va a ser m cuadrado menos 2m menos 3 igual a 0. Luego tengo que resolver esa ecuación de segundo grado, que puede ser por medio de la factorización o por medio de usando la fórmula. En este caso, dos números que multiplicados me den menos 3 y sumados me den menos 2, menos más 3 y 1, ¿cierto? Porque menos 3 más 1 son menos 2 y menos 3 por 1 son menos 3. Eso significa que el m vale 3 y el otro m vale menos 1. Por lo tanto, la solución general de la ecuación es C1 por e elevado a 3x más C2 por e elevado a menos x. Y con eso tenemos la ecuación diferencial. O sea, la solución de la ecuación diferencial. ¿Se entendió? Profe, Dígame. Ah, sí. Sí se entiende. Ahora vamos a hacer el PBI. El I de 0 primero. Me están diciendo que el I de 0 vale 1. ¿Quién es I de 0? Hay que reemplazar 0 en el X. Entonces me va a quedar C1 por E elevado a 3 por 0 que es 0 y E elevado a 0 es 1. Más C2 por E elevado a menos X. En este caso menos X es menos 0. E elevado a 0 es 1. Entonces me queda C2. Por lo tanto acá encontré una ecuación asociada a esa condición. El otro es I' de 0 igual a menos 1. Eso significa que ahora tengo que reemplazar en la derivada. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar mi solución general y la voy a derivar. Entonces, acá la derivada del e es el mismo e, pero por 3, ¿cierto?
Y acá la derivada del e es el mismo e, pero por 1. Entonces, ahora esta la tengo que reemplazar en la derivada. Entonces aquí me va a quedar 3c1 menos c2. Y ahí tenemos la segunda ecuación. ¿Cómo una persona puede encontrar el c1 y el c2? Haciendo un picante sistema de ecuaciones. O sea, 1 igual a c1 más c. ¿Qué pasó? c1 más c2 menos 1 igual a 3c1 menos c2. ¿Qué pasa con los C2? Se van, me queda 0 igual a 4C1 y eso significa que C1 vale 0. Y si C1 vale 0, C2 vale 1. Por lo tanto, la solución particular de esta ecuación diferencial simplemente es e elevado a menos x. ¿Por qué? Porque como el C1 va a ser 0, se va a ir ese término y solamente existe, sobreexiste el segundo. Pero esta solución particular es exclusivamente para este PBI. Para otro PBI puede dar otra cosa. ¿Se entendió? Sí, profe, sí se entendió. Bien. Resuelven ustedes ahora el número 2. Ahora traten de hacer el PBI completo, ya que saben cómo, ahora saben cómo se hace. ¿Ya? 5 minutos. Desde ahorita, ya. ¿Pudieron? Estoy en proceso, profe. Ahí.
Bien. Revisemos. En este caso, la ecuación característica viene dada por m cuadrado menos 6m más 9 igual a 0. Y m cuadrado menos 6m más 9 es lo mismo que m menos 3 al cuadrado igual a 0. Eso implica que el m vale 3. Por lo tanto, de acá solamente puedo sacar una solución que es e elevado a 3x. Como ya sabemos, la otra ecuación va a ser la misma e elevado a 3x, pero multiplicado por x. Por lo tanto, mi solución general es C1 por e elevado a 3x más C2 por x por e elevado a 3x. Ahora tengo que hacer las condiciones. Y de 0 igual a 2. O sea, voy a tener C1 e elevado a 0, que es 1. Y aquí fíjense que lo que va a pasar es que voy a reemplazar en x en 0. Por lo tanto, se va a ir el C2 y por ende ya sé cuánto vale C1. Para reemplazar el y' de 0, lo que necesito es derivar el y. Entonces ya sé que la derivada de la exponencial va a ser 3 veces C1 por e elevado a 3x. Pero acá, como es un producto, voy a tener la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Cierto? Entonces cuando yo reemplace acá, me va a quedar 3C1 más C2, porque este último término se va a hacer 0. Sin embargo, ya sabemos que C1 vale 2, por lo tanto aquí me da 6 y al pasar al otro lado me da menos 5. O sea que C2 vale menos 5. Por lo tanto, la solución particular en este caso va a ser 2 elevado a 3x menos 5x elevado a 3x. Y ahí tenemos la ecuación diferencial asociada a este PBI. ¿Se entendió? Sí, profe, por acá todo bien. Bien. Último.
¿Cómo van? Bien, profe. Bien. Vamos a resolver. Entonces, en este caso, esta ecuación diferencial, su ecuación característica sería m cuadrado más 3m más 4 igual a 0. Aquí voy a ocupar la fórmula menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a. O sea, tenemos menos 3 más menos la raíz de 16, 9 menos 16, que son menos 7, partido por 2. Eso significa que tenemos menos 3 más menos raíz de 7i partido por 2. ¿Cierto? Entonces, el menos 3 medio es la parte real y el raíz de 7 medio es la parte imaginaria. Por lo tanto, la solución va a quedar como y de x igual a c1 por e elevado a menos 3 medio x por el coseno de la raíz de 7 medios x más c2 por e elevado a menos 3 medio x por el seno de la raíz de 7 medios x. Y ahí tenemos la solución. ¿Cierto? Ya, aquí se complica un poco la cosa, porque primero me dicen que y de 0 es igual a 0. Entonces, si yo reemplazo acá en 0, me va a quedar 0 igual a C1, e elevado a 0 es 1, y el coseno de 0 es 1, entonces me queda C1, más e elevado a 0 es 0, y el seno de 0 es 0. Por lo tanto, me queda que C1 vale 0. Para efectos de tomar la derivada, les recomiendo que reemplacen al tiro el C1 acá. ¿Para qué? Para que solamente me quede esta parte. Entonces ahora lo que vamos a hacer es derivar esto. Entonces, como es un producto, derivada del primero. La derivada del e es, ¿cierto? El mismo e derivado seno de la raíz de 7 medios x, más mantengo el primero y ahora derivo el segundo. La derivada del seno es coseno raíz de 7 medio x y la derivada de eso es raíz de 7 medio. Ahora reemplazo en 0, que en este caso me dice que vale 2. Entonces me va a quedar, en esto me va a quedar seno de 0 que es 0, y aquí me va a quedar raíz de 7 medios por C2. Eso significa que C2 es 4 partido en raíz de 7. Por lo tanto, mi solución particular va a ser 4 partido en raíz de 7 e elevado a menos 3 medio x por el seno de la raíz de 7 medios x. Y ahí tenemos la solución. ¿Entendió? ¿Sí? Bien. Bien, chiquillos. Vamos a avanzar un poquito más nomás. Y lo que falte lo vamos a terminar la otra semana. Para poder dar una media hora por si alguien tiene dudas de la guía. Ya, más que nada para eso. Bueno, lo que viene es las ecuaciones lineales de segundo orden. También de coeficientes constantes, pero no homogéneas. Porque hasta ahora hemos visto las homogéneas. Eso significa que tengo el mismo a i 2' bi' más ci igual a f de x. Para yo poder resolver una ecuación diferencial no homogénea de segundo orden, existen dos métodos. Un método se llama el método de los coeficientes indeterminados y el otro se llama el método de los coeficientes, no, ¿cómo se llama? El método de la variación de parámetros. Eso. El método de la variación de parámetros lo utilizamos cuando encontramos la fórmula de la ecuación no homogénea de primer orden. ¿Ya? Hoy día vamos a tratar el primer método, que es el de coeficientes indeterminados. ¿En qué consiste el método? Lo primero que tengo que hacer es resolver la ecuación homogénea. O sea, la misma ecuación, pero suponiendo que el f de x es 0. Resuelvo lo mismo como lo hice recién. Y la segunda cosa que hay que hacer, ¿ya?, es encontrar o proponer una solución que tenga una forma similar a f de x. ¿Ya? Y aquí viene un detalle que no sirve para cualquier función de f de x. Entonces, por eso este método es un poco más limitante que el otro que vamos a ver la otra semana.
Cuando tengamos potencias, ¿ya? Mi solución tiene que ser de esta forma. Por ejemplo, si tuviera 2x cuadrado, yo lo que tendría que proponer de solución sería ax cuadrado más bx más c. Si tuviera una potencia que valiera, no sé, pues, x más 3, como ese es de exponente 1, entonces mi solución tendría que tener de la forma ax más b. ¿Ya? Si fuera una exponencial, por ejemplo, e elevado a px, entonces lo que tengo que hacer es proponer una solución de la misma forma. A por e elevado a px. Si fuera una suma, tendría que hacer un a elevado a px más un b elevado a rx. Y si fuera un x por e elevado a px, lo que tengo que hacer es proponerlo de esta forma. Fíjense, a por e elevado a px más b por x elevado a px. ¿Ya? Y en el caso del seno o del coseno, si es seno o es coseno, siempre tengo que usar a seno de wx más b coseno de wx. En realidad el w es lo de menos, puede ser cualquier el número que vaya. Y si fuera algo mezclado como esto, por ejemplo, seno de x menos coseno de 3x, entonces usted acá coloca, con respecto al seno, va a ser a seno de x más b coseno de x, y con respecto al coseno de 3x va a ser c seno de 3x más d coseno de 3x. Estas son las proposiciones de la solución que uno impone, suponiendo o pensando que el f de x tiene esta forma que está. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo y vamos a dejarlo hasta ahí, ¿ya? Y luego la próxima clase retomamos con esto mismo. Así aprovechamos de practicar al tiro. Espérenme un ratito. Ya. Aquí dice resolver, bueno, hay que resolver esta ecuación diferencial, que es i2' menos i' más i igual a x cubo más 6. Claramente no es una ecuación homogénea porque no está igualado a 0. Y por lo tanto vamos a ocupar el método que les dije. Entonces lo primero que hay que hacer es resolver la ecuación homogénea. Por eso colocamos i2' menos i' más i igual a 0. Escribimos la ecuación característica, resolvemos la ecuación característica y luego escribimos la solución de la ecuación homogénea. Hasta ahí, eso ya lo sabemos hacer. Lo que tengo que hacer ahora es que en base a la función, darme una solución tipo. En este caso, mi función es polinómica, porque es x cubo más 6. Por lo tanto, ¿qué yo voy a hacer? Me voy a dar una solución que también sea polinómica y que sea de grado máximo. O sea, si acá el grado es 3, entonces que sea un polinomio de grado 3. Por eso coloqué ax cubo más bx cuadrado más cx más d. ¿Qué hago ahora? Reemplazo esta solución particular en la ecuación diferencial. Entonces, voy a derivar una vez, por eso me quedó 3ax cuadrado más 2bx más c. Derivo por segunda vez, por eso me quedó 6ax más 2b. Y ahora esto lo reemplazo acá. Entonces, i2' es el 6ax más 2b. Después viene menos i', por eso me quedó menos 3ax menos 2bx menos c. Y después viene más i, que sería más ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Y eso igual a x cubo más 6. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es agruparlos de acuerdo al orden. Por ejemplo, el único que tiene x cubo es el a, por eso me quedó ax cubo. Los que tienen x cuadrado son el menos 3a y el b, por eso me quedó b menos 3a por x cuadrado. Ahora agrupamos los que tienen x. El 6a tiene x, el 2b tiene x negativo y el c tiene x. Y después los que no tienen x, porque sería el 2b, que sería el d y el menos c. Para que dos polinomios sean iguales, los coeficientes deben ser iguales. Entonces, el x cubo, que acá es a, en el otro lado es 1. Por lo tanto, a tiene que ser 1. En el lado derecho no hay x cuadrado, por lo tanto el b menos 3a tiene que ser 0. De ahí despejo el b, y como a vale 1, entonces tengo que b vale 3. Del x, que en el lado derecho no hay, por lo tanto el 6a menos 2b más c vale 0. Entonces de aquí despejo el c, pasando el 2b y el 6a. Reemplazo los respectivos valores que ya conozco de b y a, y me va a dar 0 el c en este caso.
Y el D más 2B menos C es el término independiente, que del lado derecho es 6. Por eso escribimos que vale 6. Despejamos el D y curiosamente también da 0. Por lo tanto, mi solución particular va a quedar de la forma A igual a 1, por lo tanto me va a quedar 1 por x cubo. El B vale 3, por ende me va a quedar 3x cuadrado. Y como el 6 y el D son 0, me va a quedar eso nomás. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la solución general de la EDO? Entonces, ¿ahora qué hago? Tomo la solución homogénea y le sumo esta solución particular. Y ahí tengo la solución general de la ecuación diferencial que me estaban pidiendo. ¿Se entendió o no se entendió nada? Por acá sí se entendió, profe. Todo bien. Sí, profe, entonces siempre tienes que hacer la homogénea primero y después la no homogénea. Exactamente. ¿Sí? Y la no homogénea es siempre en base a lo que sale ahí. Bueno, acá hay 3 ejercicios que ojalá los traten de hacer el fin de semana. Si no, no importa, porque el día martes vamos a partir con estos 3 ejercicios. Y de ahí recién vamos a ver el otro método. ¿Ya? Así que para que lo tengan presente. Bien, entonces ahora, eso sería todo con respecto a esto. Bien, chiquillos, ¿existe alguna duda respecto a la guía número 3 o la guía número 4? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Hay alguna duda respecto al ejercicio, o sea, a la guía 3 o a la guía 4? Algo que no les quede claro, algo que... Profe, Dime. ¿me puede mandar qué es lo que entra? El otro lo mandó al chat, pero no lo llegué a copiar lo del que entra al control. Entra la guía 3 y la guía 4. Ah, ok. O sea, entraría problemas de planteo de ecuaciones de primer orden, entraría ecuaciones de primer orden homogéneas y no homogéneas, y entraría eso. Ah, y ¿cómo se llama esto? Trayectorias ortogonales. Eso entra en el control. Y profe, por casualidad tiene o sea, la respuesta de los ejercicios de aquí. No. Chale. ¿Para qué te voy a mentirte? ¿No? ¿Ninguna duda? Estoy impactado, El anonadado. ejercicio 6, profe, de la guía 3, ¿lo podría hacer? El ejercicio 6. Yes, sí. ¿Estáis seguro que quería hacer ese? No sé, se veía difícil. Se ve difícil. Dice, consideremos las dos siguientes ecuaciones diferenciales que modelan la tasa de memorización de un poema por 2 estudiantes. La tasa de Juan es proporcional a la cantidad por aprender, la tasa de Carmen es proporcional al cuadrado de la cantidad por aprender. Dice, LJ y LC son las fracciones del poema memorizadas en el tiempo T por Juan y Carmen, respectivamente.
Entonces la letra A dice, ¿qué estudiante tiene una tasa más rápida de aprendizaje si en t igual a 0? Ambos empiezan la memorización juntos y nunca antes han visto un poema. ¿Qué es lo que tenéis que hacer ahí? Lo que tenéis que hacer es que tenéis que resolver las dos ecuaciones diferenciales y evaluarlas en 0, en t igual a 0. ¿Cachai? Y el valor que te da es el que indica quién es mayor o no. Eso. Sí, en realidad es re fácil. Ah, ok, profe. No hay mucho que hacerle ahí. De hecho, las preguntas que están asociadas a problemas están re fáciles. Están más fáciles que la guía. Con eso les digo todo. Profe, ¿y el ejercicio 3 de la guía 3? El ejercicio 3 de la guía 3. Ya veamos el tiro. El ejercicio 3 de la guía 3 dice, hallar el valor de m de modo que x elevado a m más y elevado a m más 25 igual a k por x sea las trayectorias ortogonales de las circunferencias x cuadrado más y cuadrado menos 12i igual a 25. O sea que él tiene que ver con tienen que ser las trayectorias ortogonales de él. ¿Qué tenemos que hacer acá? Encontrar las trayectorias ortogonales de él. ¿Cómo se encontraban las trayectorias ortogonales? Yo lo primero que voy a hacer es pasar el... A ver. Voy a despejar el C. Entonces el 25 lo voy a pasar restando, el 2CI va a pasar sumando y por lo tanto el 2C va a ser esto partido por I. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque ahora voy a derivar. Entonces cuando derive tengo la regla de un cociente. Línea fraccionaria, denominador al cuadrado. Derivada del de arriba. La derivada de x cuadrado son 2x más la derivada del y cuadrado que son 2i por i', la derivada del 25 que es 0 por el de abajo, menos la derivada del de abajo que es i' por el de arriba. ¿Cierto? Igual a 0 porque la derivada de 2c es 0. La única forma de que una fracción sea 0 es que lo de arriba sea 0. Entonces aquí me va a quedar 2xi más 2i cuadrado i' menos x cuadrado i' menos i cuadrado i' menos 25i' igual a 0. ¿Cierto? Voy a dejar los i' a un lado y los otros al otro lado. Entonces acá me puedo fijar que él con él se va a transformar en i cuadrado i', ¿cierto? Menos 25i' menos x cuadrado i' igual a menos 2xi. Factorizo por i' y me va a dar menos 2xi partido por i cuadrado menos x cuadrado menos 25. Y por ende esto va a pasar dividiendo y me queda que i' es igual a menos 2xi partido por i cuadrado menos x cuadrado menos 25. Esa es la derivada directamente de la ecuación. Entonces lo que tengo que hacer ahora es, recuerden que la derivada de la trayectoria ortogonal es la misma expresión, pero con signo contrario y invertida. O sea, sería i cuadrado menos x cuadrado menos 25 partido por 2xi. Recórcholis, rayos y centellas. Me fui a la B. A ver, derivé bien. Sí, está bien eso. Eso está bien.
Sí, eso está bien. Hasta acá no me equivoqué en nada, no sé si se han dado cuenta si me equivoqué en algo, ¿no? Bueno, esta es la ecuación de la trayectoria ortogonal de la ecuación. Y me están diciendo que x elevado a m más y elevado a m, no me acuerdo, más 25 igual a kx es la trayectoria ortogonal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar de acá el k y vamos a derivar esta expresión. ¿Ya? Y la derivada tiene que coincidir con esa derivada. Deberían ser iguales. Entonces acá tenemos lo mismo. Regla de un cociente, línea fraccionaria, denominador al cuadrado. Derivada de arriba. La derivada de x es mx elevado a m menos 1 más m y elevado a m menos 1 por y' más 0 por el de abajo que es x menos la derivada de abajo que es 1 por el de arriba, que sería eso más 25. Igual a 0. Por lo tanto, lo de arriba debería ser 0. Entonces me va a quedar m por x elevado a m más m por x por y elevado a m menos 1 por y' menos x elevado a m menos y elevado a m menos 25 igual a 0. Despejo el y'. Entonces me va a quedar mx y elevado a m menos 1 igual, si se dan cuenta, el con el es lo mismo que m menos 1 por x elevado a m. Al pasar al otro lado va a quedar como menos m menos 1 por x elevado a m. El 25 pasaría al otro lado positivo. Uy, ahí me complicó la cosa. Y el y elevado a m pasaría como y elevado a m, así. ¿Sí? Y esto partido, bueno, ya ahí quedó. Entonces ahora el y elevado, pues este es un y'. El y' me va a quedar y elevado a m menos m menos 1 por x elevado a m. Aquí tengo una duda. No sé si me equivoqué al escribir algo o el ejercicio está mal. Déjenme revisar la guía. La guía original era con más o menos. Ay, no sale. Será. Entonces ahora estas dos derivadas deberían ser iguales, porque ambas representan a la derivada de la trayectoria ortogonal. Esa y esa deberían ser iguales. O sea que y cuadrado menos m menos 1 x elevado a m menos 25 partido en m x y elevado a m menos 1 debería ser igual a y cuadrado menos x cuadrado menos 25 partido por 2xy. Y en este caso, si se dan cuenta, él es una m. Para que él sea igual a él, el m debería valer 2. Si reemplazan acá m igual a 2, 2 menos 1, 1,
y x elevado a 2, que es justamente lo que está acá. Abajo el m vale 2, que es el que está acá. Y si acá el m vale 2, 2 menos 1 es 1 y ahí tenemos. Entonces ese es el valor de m para que esa trayectoria sea la trayectoria ortogonal de la que está ahí. Profe, para el último paso que usted hizo así, ¿es posible, o sea, o simplemente se puede deducir que m equivale a 2 para evaluar después en el resto? ¿Cómo, perdón? O sea, porque me parece que en el último paso solo como que dedujo que m tenía que valer 2 para que calzara al menos con el y. ¿Eso es posible, así como deducirlo simplemente? Es que no tenía otra forma, pues. Para que esas dos sean iguales, el m tiene que ser 2. Ah, bueno. No es como el canteo, Sí. sino que realmente eso es lo que hay que hacer para determinar su valor. Ya. Ah, ya. Sí. Ujú. Lo que sí en esta guía hay un error. Pero no sé si ya me equivoqué acá o no. Sí, aquí está el error. Este debería ser un menos, por si acaso. Bueno, pero les doy un, ¿cómo se llama? Un beneficio. No va a entrar nada así en el control. ¿Es posible que entre algo más como el 2 de la guía 3? Sí, el 1 y el 2 más que nada. Ah, sí, porque en ese caso el 2 sería hacer como una vez lo que usted hizo, o sea, despejar el C en este caso y derivar, y después encontrar la trayectoria, Claro, invertirlo. X, ahora encuentras el de I a de X de la trayectoria ortogonal, que es esta misma pero invertida y con signo contrario. Y esa la tenéis que resolver. Y ahí te van a dar las trayectorias ortogonales que estás buscando. Ah, ya. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Por acá todo bien, profe. Pero una consulta acerca de la fecha para la prueba número 2 de EDO, para cuando más o menos está estipulada. La fecha de la segunda prueba. ¿Sí? Para la próxima semana, ¿o no? No, para la segunda semana después del receso. Ya, vale, profe. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ah, y eso, profe, acerca del sábado y de los niños que no pueden asistir en ese horario de las 9 hasta las 11. ¿Qué pasa con eso? Que no había dicho que teníamos que verlo como ahora, ¿o no? No. Oye, no me. Ustedes tergiversan todo lo que yo digo. A la onda. Ya. De hecho, me llegaron hasta varios retos por WhatsApp de algunos de ustedes diciendo, profe, pero ¿por qué está malo esta cuestión? Yo le dije, pero ¿y estuviste en clase? Sí, pues, y usted dijo, y entonces. Lo voy a volver a repetir, por si acaso. Hubieron problemas con la prueba en el sentido de las preguntas, porque hay preguntas que yo no tengo dentro de la pauta que yo no hice, ¿ya? Porque esta vez le tocó a otra persona hacer la pauta. Y eso es porque cuando yo hice digamos, un traspaso de preguntas, se traspasaron preguntas que no deberían haberse traspasado. Por eso es que a alguno de ustedes les aparece no corresponde a la prueba. Y así podría ser eso. Hubo algunas otras cosas anómalas, como no sé, puntaje que ustedes creen que quité de más, no sé. Entonces, para todas las dudas, todas, el día sábado, desde las 9 hasta las 11, voy a estar conectado por Zoom para que ustedes puedan hacer esas inquietudes y podamos remediar la situación, ¿ya?
Ya sea buscando ahí mismo cómo subir la nota, si es que está bueno, qué sé yo, revisarlo ahí mismo, ¿ya? Pero hay personas que no pueden el sábado porque tienen pruebas, qué sé yo. Entonces esas personas, hasta el momento hay 2 personas nomás que me han dicho que no pueden el sábado. Entonces esas personas, yo el día lunes voy a hacer un listado con esas personas y a esas personas les voy a decir cuándo van a poder revisar su prueba de nuevo. O sea, si hay alguien que me dijo, es que profe, se me olvidó lo del sábado, perdiste. ¿Ya? O sea, si vaya a faltar el sábado es porque realmente tuviste una prueba o algo así, no porque se te olvidó. ¿Ya? Por ende, las personas que el sábado no pueden, ya tengo 2 de todas las personas que no pueden, y luego hago una lista y a esas personas les aviso cuándo será la segunda vez que se puede revisar la prueba. ¿Ya? Por si acaso. ¿Se entendió Profe, mejor? ¿va a ser por Zoom el sábado? Igual. Y va a ser por Zoom. Ya. ¿Ya? Y ahora sí, profe, 100% entendí. Ah, ya, menos mal. Sí, ya me estaba asustando yo. Perdón. ¿Alguna otra duda, chiquillos? La verdad que el control no está tan difícil. En términos de que son casi las mismas preguntas que están en las guías. Así que, y lo mismo que está hecho en clase, entonces no hay mucho que cambiar ahí. ¿Ya? Lo que sí, recuerden la sugerencia, no se metan a hacer el control entre las 4 y las 6 de la tarde. ¿Ya? Porque a esa hora el e-learn se pone muy pesado porque aparentemente todos los UTA están haciendo pruebas ese día. Y por eso es que el sistema se satura. Y por eso quedó la crema ese día viernes para la prueba de cálculo. ¿Ya? Entonces, eviten hacer el control, no, ni siquiera eviten, no hagan el control entre las 4 y las 6 de la tarde. ¿Ya? Mejor métanse a cálculo 3 a esa hora. ¿Ya? Por si acaso. Eso, chiquillos. Eso sería todo, ya que nadie más dijo si tenía duda o no. Así que asumo que están secos para el viernes. Por eso no tienen duda. Bien. Bien.